Mi nombre es Brian Villamil Suárez, soy estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. Estudio entrenamiento deportivo y estoy en la clase de Fundamentos de Psicología. A continuación les voy a hablar acerca de eh, la psicología precientífica. La psicología precientífica se da a partir de los años antes de Cristo, gracias a algunos autores, filósofos que intentaban indagar sobre la naturaleza del ser humano y la relación que tenía este entre la mente y el cuerpo. Asimismo, la relación que se daba entre el cuerpo y la personalidad. El primero de los filósofos fue Hipócrates, quien postuló su teoría sobre los cuatro líquidos o humores del ser humano. Pues él decía que los seres humanos teníamos sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema, y que, que alguno de estos líquidos que dominara o que hubiera en mayor medida en el ser humano, pues daba a dar forma a su carácter y a su forma de ser. Entonces, por ejemplo, él decía que si la persona tenía mayor cantidad de bilis amarilla, pues su comportamiento iba a ser negativo, violento, blasfemo. En cambio, una persona que tuviera, por ejemplo, un humor más flemático, pues esta persona iba a tener pues un carácter más positivo, más retador, más sano. Listo, entonces así terminaba esta primera teoría y luego nacería otra teoría gracias a Sócrates, quien se interesó por los fenómenos de la conducta del ser humano. Pues este decía que había que conocernos para sí mismo saber cómo actuar dependiendo de las circunstancias. Él decía que dentro de nosotros había un demonio, el cual nos indicaba de qué manera teníamos que actuar dependiendo de las circunstancias y en qué circunstancias teníamos que hacernos a un lado. ¿Listo? Luego tenemos otra teoría que fue planteada por Platón, quien pues creó una estructuración de las ideas en relación con el comportamiento. Pues él decía que el alma rige el comportamiento del ser humano a partir de dos caballos, uno negro que se regía a las conductas negativas y malas y un caballo blanco que regía las conductas positivas o buenas. Entre estos dos caballos el predominó un nous, en este caso sería la razón, el cual le permitía al ser humano dar razón a su comportamiento y pues de esa manera permitir qué caballo iba a tirar la conducta que iba a dar origen al comportamiento, fuera positivo o negativo. Luego de eso nacería una muy importante teoría que fue postulada por Aristóteles, quien fue nombrado como el padre de la psicología precientífica en ese entonces. Entonces, él unió el alma y el cuerpo en una sola conducta. Entonces, él decía que el ser humano captaba la información o los datos de su alrededor. Entonces el alma era quien procesaba estos conocimientos nuevos y asimismo pues le permitía al cuerpo reaccionar dependiendo pues los estímulos y conocimientos que le estuvieran dando al ser humano. De esa manera pues a través de los conocimientos previos y saberes pues él le daba eh, como carácter, se iba forjando su carácter y su forma de ser. Luego vendría otro postulado por San Agustín, quien postuló que la verdad no debe buscarse en el exterior del ser humano, sino en su interior. Pues no importaban los factores externos o de su entorno, ni de quienes lo rodearan, ni de los saberes previos, sino que cada ser humano regía su comportamiento, pues ya nacía la persona con su comportamiento y asimismo pues actuaba. Entonces no aprendía de lo externo, sino que ya tenía una forma de ser que estaba en su interior. Luego vendría otra teoría por Santo Tomás, quien consideró que el cuerpo y el alma pues guardaban una relación pues según la materia y la forma.
pues él postuló que el alma era una cosa inmortal y que el cuerpo en algún momento iba a dejar de funcionar. Entonces, él decía, el cuerpo en algún momento va a morir, pero su alma va a seguir viviendo. Entonces, hablaba como de lo mortal y lo inmortal. Luego de eso, pues tenemos otro postulado que fue dado por René Descartes, quien mencionaba que existía una interacción entre la mente y el cuerpo, que estos estaban unidos, pero que no funcionaban de la misma manera. Es decir, mi alma podía indicarme ciertos factores, emociones, sentimientos y digamos que darme una forma de actuar, pero mi cuerpo era quien al final pues tenía otra postura y reaccionaba de manera diferente a la que mi alma me estaba incitando, por así decirlo. Luego vendría otro importante postulado por Emmanuel Kant, quien ya involucraría diferentes aspectos del conocimiento eh, a grandes rasgos que emergen en la mente, que son los conocimientos, a través de ellos los sentimientos y la voluntad. Entonces, él decía que los conocimientos hacen que la persona pues desarrolle como sus emociones, sus sentimientos, las atracciones, ¿listo? De esta manera pues empezaba a darse un sentir que le permite a la persona pues expresar como diferentes posturas, ya fuera enojo, placer, tristeza, entre otros. Y pues la voluntad que le da la logía de pensar, de conocer y razonar acerca de, pues, de estos conocimientos y de estos sentimientos que iba desarrollando en su interior. Luego tenemos otro postulado importante por Jean-Jacques Rousseau y Herbert Stuart Mill, quienes debatían si el hombre era bueno o malo por naturaleza. Es decir, el ser humano ya no se desarrollaba por su entorno ni por su interior, sino que pues simplemente desde el momento en que nacía pues ya venía siendo o un ser para bien o para mal en el mundo. Eh, Luego de esa pues tenemos otro postulado por Spinoza, el último postulado que se dio para esos tiempos antes de las escuelas precientíficas de psicología. Entonces él decía que él consideraba que el cuerpo y la psique, que podemos decir que es como el cerebro, que funcionaban y se relacionaban de la misma manera y que pues este implicaba diferentes cambios a nivel fisiológico. Entonces, por ejemplo, la persona a través de su psique podía percibir diferentes emociones, sentimientos, sensaciones, eh, momentos de alegría, de conocimiento, y que estos afectaban de alguna manera el funcionamiento de lo físico, en este caso que es el cuerpo, y pues se relacionaba. Entonces, por ejemplo, si me estaba era triste, pues mi cuerpo iba a funcionar de una manera más caída, menos productiva, iba a hacer las cosas de una manera errónea. Mientras que si mis emociones eran más felices, más alegres, pues mi cuerpo asimismo iba a reaccionar y pues iba a funcionar mucho mejor, mucho más activo, mucho más alegre, más pasional y así. Pues así es como terminarían estas eh, psicologías dadas por filósofos de la época y que darían inicio a la psicología precientífica.